Hola, ¿qué tal, parranda degenerados? En todos más, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Soy Mr. Troll. Hoy vamos a estar probando un iPod Touch 7. Esto gracias a No sé, que es una persona que está en el grupo de Telegram del canal. Entonces muchísimas gracias a ti, No sé, por si llegas a ver este video, que de pronto sí, de pronto no. En fin, vamos a estar probando un iPod Touch 7 en PSP y simplemente con 3 juegos, porque esto va a ser súper rápido para sacar unas conclusiones rápidas. Es un video bastante corto. En fin, sin más nada que decir, comencemos con el video. Recuerda que te puedes unir al grupo de Telegram del canal, el link va a estar en la descripción y el comentario fijado. Ahora sí, sin más nada que decir, comencemos con el video. Bien, el primer juego que probamos en este caso fue Dragon Ball Z Shin Budokai, que en este caso funcionó bastante bien. Funciona una muy buena cantidad de FPS dentro de todo. O sea, no funciona al 100%, pero llega a un punto en el que es bastante jugable. Yo jugaría este juego sí, sin problema, con esa cantidad de FPS. No se nota como si fuera del todo injugable, no se nota como si fuera un FPS o que los personajes se movieran y ya después un rato, o que tú presionarías después un rato que los personajes fueran a pelear y eso. Llega un punto en el que siento que es bastante jugable dentro de todo y que, hombre, algo se podría jugar para entretenerse un rato. Luego probando un siguiente juego, que en este caso fue Midnight Club. Este juego sí tiene bastantes problemas en realidad, porque no es para nada jugable. Y algo curioso es que en la grabación llega a apreciarse como si fuera medianamente jugable dentro de todo. Pero la persona que me mandó este video, que en este caso fue No sé, que fue la que hizo la prueba, pues me dijo que básicamente lo que se ve en la grabación no es lo mismo que experimentó él, porque él le fue incluso peor el juego. Lo cual es curioso considerando de que, hombre, en la grabación porque se va a ver de una forma y pues te está funcionando de otra forma. Es curioso que te esté funcionando peor a ti de lo que se ve en la grabación. Entonces obviamente no es para nada jugable este juego. Creo que es más que obvio que no llegue a ser jugable con esa cantidad de FPS. Y según lo que me dijo él, pues sin grabación de pantalla tampoco es jugable. Entonces, pues eso. Y el tercer y último juego que se probó fue en este caso Tekken. Tekken funciona relativamente bien. Llega a ser bastante jugable, a decir verdad. Yo lo jugaría sin problema, en realidad, porque en realidad no funciona mal, funciona bastante bien fuera de todo. Entonces sí que llega a ser bastante jugable. Obviamente si lo comparamos con dispositivos del año 2017, 2016, en este caso un dispositivo del año 2017, un gama media que tengo yo, bueno, que era un gama media o gama baja para ese tiempo, que en este caso el Snapdragon 430 del Nokia 5, pues sí que funcionan mucho mejor estos juegos. En el único juego que tiene bastantes problemas en realidad para funcionar, pues viene siendo básicamente los juegos de God of War, porque son bastante exigentes, a decir verdad. Fuera de eso, pues funciona bastante bien. En este caso, en este dispositivo, como nos podemos dar cuenta, pues realmente no funcionan del todo bien estos juegos. ¿Por qué? Porque básicamente este dispositivo, según lo que leí, no leí del todo la noticia, simplemente leí la primera parte, decía que básicamente, a pesar de tener teóricamente el mismo procesador del iPhone 7, pues este tiene unos cuantos recortes, no sé recortes en qué apartado, pero básicamente es eso lo que hace que disminuya el rendimiento, en este caso en este dispositivo. Y por otro lado, el otro apartado que hace que en realidad tampoco se me haga tan raro el rendimiento es que los emuladores hasta hace poco fue que llegaron a iPhone, que en este caso, o bueno, a iPhone no, sino a iOS. Fue a que llegaron hasta hace poco. O sea, el funcionamiento de esto en realidad tampoco me sorprende, porque tampoco iba a tener un rendimiento superior a esto, considerando de que a comparación en Android tienen mucho más tiempo, porque en Android básicamente llegaron desde el momento que les dio la gana. En iPhone llegaron hasta hace poco, fue que se pudieron integrar, por ejemplo, a la tienda de aplicaciones para poder funcionar de una manera adecuada, o que en este caso actualmente no funcionan de manera adecuada porque no están adaptados del todo, porque apenas están haciendo las primeras pruebas y los primeros testeos con muchos de los emuladores para ver su funcionamiento. O sea que tampoco se me hace tan raro que el funcionamiento en este dispositivo sea de esa forma. Tiene dos factores. Uno de estos es que básicamente en iPhone todavía no se adaptan de buena manera a los emuladores, y de hecho ya en este dispositivo dudo mucho de que se llegue a adaptar de buena manera. Y bueno, el segundo motivo viene siendo que básicamente este procesador en este dispositivo pues básicamente tiene recortes en comparación a los que tiene en el iPhone 7. Por lo tanto, en el iPhone 7 pudiera funcionar mejor, probablemente sí. ¿Tengo un iPhone 7 para probarlo? No, entonces no puedo decirle a ciencia cierta si la teoría que tengo es errada o es acertada. Entonces, eso es básicamente todo. Dos juegos llegan a ser relativamente jugables y uno es totalmente injugable. Y ese juego que no funciona bien en dispositivos Android
del mismo año y siendo gama media, obviamente con Snapdragon funcionaría mucho mejor. Entonces eso fue básicamente todo. Y bien, eso fue básicamente todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Mr. Troll y hasta la próxima. Muchísimas gracias a Nose en este caso por haberme pasado todas estas grabaciones de estos 3 juegos que probó en ese dispositivo. Entonces muchísimas gracias a ti, Nose. Espero que estés viendo este video y te lo agradezco de todo corazón. Sin más nada que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Soy Mr. Troll y hasta la próxima. Suscríbete al canal para próximos videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Parranda de degenerados. Se me cuidan.